Levítico capítulo 14. Dios habló a Moisés y le dijo: esta es la ley referente al leproso. El día de su purificación se le conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si luego de hacerlo examinado comprueba que el leproso está ya sano de la lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo. Lo mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y tras declararlo puro, soltará en el campo al pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero solamente después de pasados 7 días fuera de su tienda. El día 7º se afeitará todo su pelo, su cabellera, su barba, sus cejas, es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Dios junto con todas esas cosas al hombre que viene a purificarse a la entrada de la tienda de las citas. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, como ofrenda ante Dios. Luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote. Es una cosa muy santa. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Dios. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite y que quede en mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote hará en esta forma la reparación por él ante Dios. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará la súplica por él y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo eso, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer reparación por él, y además como oblación 1 décima de flor de harina amasada con aceite, 1 cuartillo de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará el sacerdote a la entrada de la tienda de las citas para su purificación delante de Dios.
El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Dios. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Como un dedo de su mano derecha hará ante Dios 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el del pie derecho en el lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Dios. Luego sacrificará una de las tórtolas o pichones, según los recursos del que ofrece, uno como sacrificio del pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará reparación ante Dios por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para aquel que tiene llaga de lepra y cuyos recursos son limitados. La lepra de las casas. Dios habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando hayan entrado en la tienda de Canaán, en la tierra de Canaán que yo les daré en posesión, si yo castigo con la lepra alguna de las casas de la tierra que van a poseer, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote diciendo: ha aparecido algo como la lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar a la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa para que nada de lo que hay en ella se declare impuro. Después entrará a examinar la casa. Si al examinarla encuentra que la llaga está en las paredes de la casa en forma de cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá al día séptimo y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojadas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar impuro el polvo que haya quitado. Luego tomarán piedras y las colocarán en el lugar de las primeras, y también mezcla nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberlas rapado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y está impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad en un lugar impuro. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, como también el que coma en ella. Pero si el sacerdote comprueba al entrar que después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha sanado del mal. Entonces ofrecerá por la casa un sacrificio por el pecado. Tomará 2 pájaros, madera de cedro, escarlata y hisopo. Sacrificará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca, y tomando la madera de cedro, el hisopo y la escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro sacrificado, y el agua fresca rociará la casa 7 veces. Así hará la expiación por la casa con la sangre del pájaro, el agua fresca,
el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará reparación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para todo tipo de lepra o tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas, para señalar los tiempos en que uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Levítico capítulo 15. Impurezas sexuales. Dios habló a Moisés y a Aarón para decirles: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier hombre que padezca un derrame es impuro por este derrame. En esto consistirá la impureza causada por el derrame, sea que su cuerpo deje de destilar el derrame o lo retenga, es impuro. Toda cama en el que duerma el que padece derrame será impura. Quien toque esta cama lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente en un mueble donde se haya sentado cualquiera que padezca derrame lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece derrame lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene derrame escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Todo aparejo sobre el que haya montado el que padece derrame será impuro. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde, y el que lo llevará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece derrame, si no se lavan las manos, deberá lavar sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro tocada por el que padece derrame será rota, y todo utensilio de madera será lavado en agua. Para ser purificado de su derrame, esta persona deberá contar 7 días. Después lavará sus vestidos y se bañará en agua viva y quedará puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones y se presentará ante Dios a la entrada de la tienda de las citas para entregarlos al sacerdote. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y de esta manera el sacerdote hará la reparación por él ante Dios a causa de su derrame. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuerpo sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ambos deben lavarse con agua y quedan impuros hasta la tarde. La mujer que padece un derrame tratándose de su sangre permanecerá en su impureza por espacio de 7 días. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello en que se acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo que todo aquello sobre lo que se siente. Quien toque su cama lavará sus vestidos, se bañará con agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado lavará sus vestidos, se bañará, quedará impuro hasta la tarde. Quien toque algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta quedará impuro hasta la tarde. El que se acueste con ella, a pesar de su impureza, se contamina con ella y queda impuro 7 días. Toda cama en que él se acueste será impura. Cuando una mujer tenga derrame de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas, o cuando éstas se prolonguen, quedará impura mientras dure el derrame de su impureza.
como en los días del derrame menstrual. Toda cama en que se acueste mientras dure su derrame será impura como la cama en la que estuvo en tiempo de sus reglas, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro igual. Quien los toque quedará impuro, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que sane de su derrame, contará 7 días, quedando después pura. Al 8º día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará el rito de la absolución por ella ante Dios por el derrame que la hacía impura. Ustedes pedirán a los hijos de Israel que se aparten mientras son impuros, para que no mueran a causa de sus impurezas, por haber contaminado mi morada que está en medio de ellos. Esta es la ley referente al hombre que padece derrame o que se hace impuro con la efusión de semen, a la mujer indispuesta por el derrame menstrual, a aquel que padece de derrame, sea varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en período de impureza.